invito a tomar asiento, a encender o abrir sus Biblias en el Salmo 25. Es un salmo que llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, pero es difícil reflexionar y armar, se podría decir, y reflexionar en torno a un sermón, cómo predicar un salmo, si tiene muchas imágenes, si es con muchas imágenes, con muchas metáforas, está escrito de una manera en que a veces nosotros no nos vamos a dar cuenta. Claro, lo tenemos hoy día en español, pero la persona que lo escribió está muy lejos de nuestra cultura, en un idioma diferente al nuestro, que es el hebreo. Entonces, hay ciertos desafíos y que en esta tarde o en esta mañana vamos a poder tratar de algunos aspectos de este Salmo 25. El libro de los Salmos en la Biblia hebrea, porque no es solamente exclusiva literatura nuestra, el Antiguo Testamento, sino que viene y tiene un origen en la cultura hebrea. Entonces, nosotros lo tenemos adoptado. Este libro se llama el libro de las alabanzas. Aunque son plegarias y tienen diferentes contenidos, todas son consideradas alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se vuelve a Dios en cualquier circunstancia de su vida y éste reconoce a Dios como tal, es una alabanza a su nombre. El proceso de redacción de este libro de los Salmos no es específico, no tiene un año determinado. ¿Por qué? Porque es una larga historia de redacción, tiene más de 1 milenio en que se puede ir escribiendo y redactando estos salmos, que algunos son, que algunos nosotros conocemos el autor, o que la tradición nos dice que algunos son de David, otros son de Asaf, pero hay algunos que no tienen un autor específico. Un teólogo llamado Choquel define a los salmos como poemas religiosos que tienen un sentido y expresan una experiencia. Los salmos no nos ofrecen conceptos, sino figuras de la relación entre Dios y los seres humanos. No tiene términos abstractos, no son palabras muertas. Cada nombre es una figura, cada sustantivo es una imagen, cada verbo es una acción y un desplazamiento. Los juegos de estas imágenes a veces representan ante nuestros ojos lo invisible, como la acción de Dios, que en muchos de los salmos lo vemos. Las intervenciones de Dios en este mundo, y que el salmo y los salmos la denominan como los juicios de Dios. Los juicios de Dios son el accionar de Dios en el mundo, y en muchas oportunidades estas cosas nos conmueven porque son situaciones que a nosotros nos aquejan. Los salmos no expresan doctrinas, sí profesan creencias. Tal vez uno de los objetivos de todos los salmos, que son más de 100, es que realizan abrir la puerta a una experiencia de relacionarse con Dios cara a cara, frente a frente. En el libro del Éxodo nos indica que Moisés, este líder, tenía una ventaja exclusiva. Moisés podía hablar frente a frente, cara a cara con Dios. Y eso lo dice Éxodo. Lo que hacen los salmos y el libro de los salmos es que abre esta puerta, democratiza la experiencia con Dios y nos invita a los lectores de ese tiempo y a los lectores de hoy a conversar y a relacionarnos con Dios cara a cara, frente a frente, como un amigo, como la misma experiencia que tuvo Moisés. Al leer nosotros los salmos, estamos frente a frente a Dios, como un amigo. Lo interesante es que esta experiencia de Moisés en los salmos, en el Antiguo Testamento, nos estaba anticipando algo que ocurriría y que ocurrió con Jesús.
Cuando sus discípulos conversaban con él cara a cara, lo cuestionaban, conversaban como un amigo y Jesús les mostraba y les enseñaba. Los discípulos también tenían esa manera de relacionarse con Dios cara a cara. Y luego los que seguimos siendo discípulos de Cristo hoy día, seguimos relacionándonos con Dios cara a cara. Interesante que los salmos nos hacen abrir esta experiencia a todos. Cuando los salmistas crean este salmo o estos poemas, no están pensando en su propia experiencia. Los salmos tienen un objetivo de comunidad y siempre están pensando en el uso de esta lectura, de este salmo, de esta oración en la comunidad. El Salmo específicamente 25, el que nos convoca y el que leímos al inicio del servicio, tiene una estructura literaria, porque los salmos también tienen una estructura literaria, de súplica. Es una súplica que el autor le está elevando a Dios. La idea de uno que suplica en la antigüedad es aquella persona que se pone bajo protección de un superior para escapar de algún peligro y en algunas oportunidades esta misma persona a quien le está suplicando, que es el superior, es el que podría castigar al suplicante mediante ciertos gestos simbólicos. Pero el suplicante, el que está pidiendo la súplica, se expresa por completo y es gestual. En manos de la persona pone su vida, depende de él. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en la Biblia, en las Escrituras, la idea de suplicar a Dios es presentarnos ante Él en una postura suplicante, levantar los ojos, extender las manos, postrarse ante Dios, refugiarse en Dios, no son solamente expresiones vacías, sino que tienen un sentido también literal, se podría decir, también de conceptos. No es que sea letra muerta y solamente imágenes por imágenes. Este salmo pertenece a un grupo de salmos llamados acrósticos. En algunas versiones, estos salmos tienen unas letras en cursiva al lado del el versículo, ¿sí? Y esto es el alefato hebreo, el alfabeto. Está en orden alfabético. Hoy día nosotros no lo podemos experimentar porque está traducido al español. Pero si lo pudiéramos tener en hebreo y conociéramos el idioma hebreo, nos vamos a dar cuenta que la primera letra, que es Aleph, empieza el salmo con la primera letra del abecedario hebreo, que, entre paréntesis, no se llama abecedario, sino que se llama alefato, porque es la primera, Aleph, Bet y las que siguen, pero el abecedario se llama alefato. Abecedario de nosotros es en griego. Entonces, esta cumplía una función. ¿Por qué está determinada por A, B, C, D para nosotros? ¿Por qué lo tiene así el autor? ¿Por qué lo escribió así? Tiene una función mnemotécnica, que es para recordar el salmo de memoria. Porque los salmos no se leen, se hablan, es verbal. Recuerden que la cultura hebrea es verbal. Muchos años después se escribió. Entonces esto es una oración pero verbal. Y sé que se traspasaba de generación en generación verbalmente. De una manera de el ser humano de poder tener retenido este salmo era de esa manera. Acordarse, ¿qué viene primero? A ti, Señor. Hoy día nosotros podemos tener algunas otras maneras de recordar los salmos. Específicamente en el Salmo 25, de los versículos del 1 al 2, vemos que hay una invocación que llama a Dios por su nombre. Es muy típico de los salmos, es muy normal. Pero la frase que a veces a nosotros no nos complica, pero nos llama la atención, dice que levanta
o eleva su alma. Y esto quiere decir que está presentando toda su vida a Dios. Debemos aclarar que en Oriente la dicotomía de espíritu y cuerpo, esta división que nosotros tenemos, no se entiende en este tiempo de esta manera. Esta es una idea de separar espíritu y cuerpo, una idea griega que llegará muchos años después a la cultura hebrea. Pero en este tiempo, el elevar el alma, el elevar y decirle, levántate, alma mía, es levanta toda mi vida. Nunca están pensando en que solamente es algo espiritual, como nosotros pensamos. De los versículos del 3 al 7, vamos a ver una petición muy general. Abundan los verbos en imperativo, expresan lo que quieren pedirle a Dios, o qué quiere pedirle el salmista a Dios. Conocer, mostrar, encamíname, enséñame. Todos estos términos nos dan la idea de caminos, pasos, sendas, algo que tenemos que seguir. Y los senderos son una metáfora para señalar que se quiere aprender directamente de Dios cómo debe ser su conducta en la vida. ¿Y qué hace el salmista? Pone su esperanza en Dios. ¿Y qué es lo que debe hacer Dios? Y aquí suena un poco extraño en estos versos porque el salmista le dice a Dios qué es lo que tiene que hacer. Tiene que tener ternura, debe tener amor, debe tener misericordia. Dios, acuérdate, como que Dios no se acordara. Pero esto tiene una función, tiene algo que nos explica que la intención aquí es darse cuenta de que la persona, el ser humano, está tomando conciencia de su propio pecado y que al compararse con Dios o al acercarse a Dios se da cuenta de su condición de pecador, se da cuenta de la condición de misericordia divina que ha recibido y se da cuenta de ese reflejo ante Dios. Toda su vida presente ante Dios refleja la misericordia de Dios que ha tenido con él o con ella. Cuando se menciona misericordia, no se puede separar la misericordia de la justicia, ¿sí? La justicia divina, pero ¿qué clase de justicia es la que nosotros pedimos cuando hablamos o estamos hablando de misericordia o cuando los salmos hablan de misericordia? Se pueden entender en dos dimensiones la justicia. Una es el orden que Dios ha dispuesto al mundo, que se denomina como cosmología. La cosmología es como Dios hizo esto, ordenó esto y esto es justo, ¿sí? Pero también la justicia tiene que ver con la dimensión salvífica. Y esto se refiere a la salvación y a la liberación. No sé si ustedes se recuerdan, pero como reflexionábamos en el sermón del domingo pasado, la justicia de Dios no es solo juicio y tribunal. No es una justicia que aplaste, que condene, sino más bien la justicia que levanta y hace vivir. No es una justicia que se tema, sino que se espera. En muchas oportunidades podemos ver en los salmos imágenes de Dios como un Dios guerrero, como un Dios violento, como un Dios vengador. Y está ahí y no la podemos negar. Pero si la leemos, como hemos dicho, con los lentes de Cristo, nos vamos a dar cuenta que esa es una imagen muy lejana a la que enseñó Jesús en el Evangelio, mostrándonos un Dios misericordioso, un Dios que está al lado del que sufre, no es que se aleje. En los versículos que siguen, del 8 al 11, entendemos un poco el accionar de Dios. Las personas a quienes Dios dirige sus enseñanzas, sus lecciones, son a los pecadores y a los pobres. Y eso en cierta manera lo vemos reflejado en este salmo. Y estas personas, los pecadores y los pobres, son conscientes de una condición de pequeñez cuando se enfrentan a Dios, cuando ponen su vida frente a Dios.
frágil, pequeño. Eso es, en cierta manera, lo que expresa el salmista frente a Dios. Pero pone su confianza en este Dios grande y misericordioso. Pequeño y frágil soy como ser humano, pero ante Dios pongo mi confianza. Cuando el autor nos menciona y nos habla acerca del camino, la condiciona a la rectitud o al guardar la alianza, que es algo muy típico de la cultura hebrea, porque está entrelazado esto y lo vemos mucho en el Antiguo Testamento. La alianza, Dios bendice, Dios va a sanar, pero si tú estás cumpliendo y eres fiel a la alianza con Dios. Y esta es una teología de retribución que vemos en este salmo y en algunos textos del Antiguo Testamento, recordando que la misericordia divina está unida entonces al respeto y a la fidelidad de este pacto, de esta alianza, de esto de cumplir, que si tú no cumples, estás enfermo, estás en pecado, estás en maldición. Pero esto no es lo que enseña Jesucristo. Jesucristo, cuando viene y nos enseña del reino acerca de Dios, nunca habla acerca de esta teología de la retribución. Si se recuerdan, en algunos pasajes cuando las personas le preguntan a Jesús, bueno, ¿quién pecó? ¿El padre, la madre? ¿Por qué está así? Es por eso, porque están pensando en la teología de la retribución. Este está enfermo porque alguien pecó. Este es pobre porque alguien pecó en su familia. Este no tiene descendencia y es estéril porque algo hay de pecado. Esto es lo que está expresado en la teología en el Antiguo Testamento, pero que a Jesús no le interesa. Jesús le dice yo y lo sana. No se preocupa y no le da mayor importancia de quién ha pecado. Lo que sí le restablece la sanidad, la salud, pero no a causa de esto. Y hoy día nosotros también en muchas oportunidades conversando, muchos de nosotros piensan que Jesús o que Dios en algunas oportunidades, en enfermedad, en cesantía o en otras circunstancias de nuestra vida, preguntamos, algo hice, he pecado, por eso me vino este mal. Y nuestra percepción de Dios es de retribución. Si yo me porto bien, Dios siempre me va a bendecir, con salud, pero no es así. Lo que nos expresa todas las Escrituras es que Dios está ahí presente, incondicionalmente. Siempre está a nuestro lado. ¿Y cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando Cristo viene a morir por nosotros en la cruz. Siendo pecadores, Cristo muere por nosotros, se acerca a nosotros, nos perdona y nos salva, pero en medio de nuestro pecado, y sigue haciéndolo en nuestra sociedad y en nuestra vida con nuestros amigos. Hay otra súplica que sigue y continúa en los otros versículos, del 16, 19, que va pidiendo compasión, librarlo de las tribulaciones, del perdón de pecados, y aquí me detengo, porque en hebreo hay dos palabras y conceptos que nos podrían dar algún indicio de qué es lo que quieren decir con pecado. Porque para nosotros la palabra pecado puede significar una cosa, pero para los hebreos y en el idioma hebreo hay varias acepciones a esta palabra en español que nosotros tenemos. Hay una que el término se llama hatat, que se utiliza en muchas ocasiones y sugiere la idea de errar, fallar el objetivo, que es una palabra similar a la del griego que es amartía. Cuando en la trayectoria justa de una persona se desvía y se aleja para alcanzar el objetivo. Pero el otro término que se nombra a pecado es pesaj. Abarca
los pecados sociales, como la infidelidad contra Dios, y como los profetas utilizan esta palabra, como Amós y otros, cuando le dicen a Israel que ha pecado, que no solamente han errado o han fallado en el blanco, sino que hay otros pecados que han hecho sociales, han descuidado muchas cosas. No me voy a meter en Amós. Pero en ese sentido, el salmista está pensando y llama la atención su condición de doble miseria, se podría decir. Está sumergido en el pecado, pero también está indefenso ante sus enemigos. Pero en estas dos condiciones en las que está el salmista, la que más le preocupa a él, la que más le aflige y suplica, es que no pierda la condición de la gracia de Dios. O sea, está en pecado, está sumergido en el pecado y está con enemigos que están a la puerta y tratando de cada vez hacerle más cosas malas, pero él no se preocupa de los enemigos, sino que se preocupa de su condición frente a Dios y de que Dios no le prive del perdón, Dios no le prive de la gracia, Dios no le prive de esa misericordia de recibir el perdón de Dios. Ante estas dos cosas malas, el autor prefiere estar bien con Dios que con los seres humanos. No sé si en simples palabras. Y en muchas oportunidades vemos que también Jesús habla acerca de ese. No teman por estos, teman por aquel que puede hacer que sus vidas caigan en la eternidad lejos de Dios. ¿Sí? Entonces, lo que Dios está mostrando y lo que Él quiere expresar es que necesita confianza, necesita esperanza, necesita confiar en Dios y confiar que recibe este perdón. Y luego los versículos terminan con el 22 sobre todo, con una súplica de comunión. Si se fijan, es la súplica de la protección para el pueblo de Israel. ¿Qué consideraciones o qué cosas nosotros podemos hoy día al leer nuestro salmo? Y por eso es un poco el título del sermón, nuestra oración, porque los salmos entendemos que son oraciones. ¿Cómo podrían los salmos ser actualmente para nosotros una oración nuestra? Si vienen de culturas tan diferentes a la nuestra, ¿cómo yo me apropio de un salmo? Si dice cosas que a veces ni siquiera entiendo. Primero, leer y orar los salmos nos ayudan a quitar ciertos prejuicios y estructuras religiosas de nuestra vida referente a la oración, referente a la súplica, referente a muchas cosas que habla los salmos. Aunque están pensados para ser dichos oralmente, no leídos, en una cultura, en una sociedad, en una geografía muy distinta a la nuestra, la experiencia mencionada en los salmos nos identifica a cada ser humano, porque todos nos hemos identificado al leer algún salmo, de angustia, de felicidad. En la lectura que tengamos, en el tiempo que tengamos, nos hemos identificado con el salmista. Por mencionar algunos prejuicios en los que nos libera la lectura de los salmos, nos ayudan a romper los esquemas en nuestras oraciones. Las oraciones son, para nosotros, deben ser espontáneas, libres, no importa cómo yo pueda orar, pero en los salmos vemos que no tienen nada de espontáneo, están muy bien pensadas, son reflexiones profundas que están pensados bajo un marco de liturgia. Todo está pensado para la comunidad, no es algo por azar. Entonces, lo que nosotros pensemos que las oraciones son espontáneas, el Salmo nos dice, no, no son espontáneas. Hay cosas que se tienen que pensar. Cuando nos enfrentamos a, bueno, entonces las oraciones no son repetición de palabras, siempre tienes que tener una oración nueva, frases nuevas en la oración.
Si leemos los salmos nos vamos a dar cuenta que hay oraciones repetitivas, frases que se repiten. En el mismo Salmo 25 nos vamos a dar cuenta que hay palabras que se repitan. Entonces nos liberan de la presión cuando nosotros oramos ante Dios a tener palabras rebuscadas, a buscar nuevas palabras para comunicarnos con Dios. Lo importante en mis oraciones es que expresen mi relación personal con Dios. Y eso es, en cierta medida, lo que hacen los salmos. Expresan una realidad. Indirectamente, en todos los salmos van a estar siendo anunciados aspectos de Dios, de Jesucristo, del Emmanuel, del Dios con nosotros. Si usted lee el Salmo 25, que es el que nos está concentrando nuestra atención en estos minutos, nos vamos a dar cuenta que hay aspectos de Jesús acá en el Salmo 25. Muchos años atrás, antes de que Jesús estuviera con nosotros en la tierra, con los seres humanos. Pero hay aspectos, no solamente los salmos mesiánicos, que nosotros podemos decir, ay, aquí está Jesús o está Cristo. En todos los salmos están anunciando ciertos aspectos de Dios, ciertas cosas que nos ayudan a comprender a Dios. Y segundo, actualmente en nuestro vocabulario y en nuestra expresión popular, se podría decir cotidiana, el gozo y el lamento no están unidos. Y en muchas oportunidades ni siquiera queremos decir lamento en nuestra vida. Siempre tenemos que estar triunfantes, gozosos, alegres. Oh, yo esto lo tengo que hacer siempre porque soy un hijo de Dios, entonces ¿cómo voy a estar triste? Enfrentémonos al Salmo 25 y nos vamos a dar cuenta que el salmista no estaba muy alegre ni gozoso. Pero en los salmos están unidas estas dos emociones, si podríamos decir. El gozo y el lamento no se pueden separar. Cuando se establece un diálogo entre el ser humano y Dios, el gozo y el lamento están unidos. Son inseparables. Expresan la realidad del ser humano. Las alabanzas se inician recordando los actos salvadores de Dios, cómo Dios ha estado con nosotros, qué es lo que Dios ha hecho. Y en muchos salmos y en muchas lecturas, para recordar a Dios, para alabar a Dios, es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y tal vez en nuestras oraciones, nosotros iniciamos nuestro salmo, nuestra oración, alabando a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas en el pasado. Señor, gracias porque me rescataste. Gracias porque estaba sumido en el pecado, era un pecador, estaba mi vida destruida por la droga, tal vez por el alcohol, mi matrimonio estaba mal, mi vida, mi familia no estaba siendo la mejor experiencia que había, pero ahí estuviste tú. De ahí me rescataste, de ahí me levantaste. Te alabo por lo que has hecho en mi vida, con enfermedad. He estado muy enfermo, pero Señor, gracias, porque tú me has salvado. Alabanzas al Señor. El lamento precede a la alabanza. Y en los salmos el ser humano sufre. El ser humano se siente amenazado. Y le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y al parecer, en muchas oportunidades nosotros ocupamos mal estos dos términos, alabar, alabanza y lamento. Y queremos solamente alabar a Dios cuando estoy en una extrema felicidad en mi vida. Ahí alabo a Dios y que las canciones, y perdónenme a veces los músicos, pero también las denominan como alabanzas a las canciones rápidas. Pero no son alabanzas porque son rápidas las canciones. Las alabanzas expresan el accionar de Dios en mi vida. Eso es lo que yo alabo a Dios. Si está en un ritmo alegre o triste, rápido o lento, es alabanza a Dios. La alabanza me ayuda a invitar a todos los que puedan reconocer los actos de Dios, los actos salvadores de Dios. No son solamente para mí, son para otros, porque voy a invitar a otros a decir, mira, ¿cómo no alabar a Dios por esto? Alabemos junto a Dios. Y por eso es que a veces en la iglesia y en las comunidades nos unimos todos a alabar a Dios y cantamos al Señor. Y alabamos al Señor por lo que ha hecho con este, con ella,
con esta hermana, con este familiar, y damos gracias a Dios. En los tiempos de mayor crisis, las alabanzas están, se podría decir, más auténticas. En los momentos en que estamos en mayor lamento, en mayor aflicción, con mayor súplica, las alabanzas son más genuinas, porque estamos mal, lo mismo que pasa en el Salmo 25. El salmista estaba triste, abatido, estaba rodeado de enemigos, había traición en su vida, estaba desesperado, pero en esa reflexión puede alabar a Dios y decir: Señor, en ti he confiado, no sé cómo lo vas a hacer. En cambio, la lamentación también forma parte de la comunicación con Dios y nos permite mantener nuestra dignidad como seres humanos. Cuando utilizamos el lamento, nos damos cuenta cuáles son nuestros límites, cuál es nuestra dependencia como seres humanos. Entonces, en el Salmo y en las lecturas de los Salmos que ustedes pueden hacer, se van a dar cuenta que los autores se dan cuenta de su límite. Y en nuestra vida, cuando estamos en más tristeza, en más crisis de nuestra vida, es que nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Conocemos nuestros límites, hasta aquí llego. He buscado trabajo en todos los lugares, he mandado currículum a todas las empresas, para todos los trabajos, y no llega el trabajo. Señor, este es mi límite. Ahora tú haces las cosas. En la vida, el lamento y el gozo están unidos y nos damos cuenta de nuestros límites. Cuando a veces vivimos situaciones límites, nos damos cuenta de quiénes somos, simples seres humanos, que si nos presentamos delante de Dios, vemos nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra vulnerabilidad, que sin Dios no somos nada. Y eso es lo que expresan los salmos. Y el Salmo 25 es una súplica ante Dios por una necesidad que Él necesitaba, pero que hoy día nos convoca a nosotros a no ser, en cierta manera, hipócritas delante de Dios y mostrarnos siempre como: sí, Señor, estoy bien, sí, Señor, no sé qué, pero mostrar, y como dice el salmista, presentar toda nuestra vida suplicante ante Dios y decirle: Señor, hay situaciones que no entiendo en mi vida, hay situaciones oscuras en mi vida, que no tengo luz, ¿cómo las vas a resolver? Pero me presento delante de ti, pongo mi confianza en ti, porque sé que tú me has perdonado y tú estás en mi vida y estarás en mi vida hasta el fin. Los salmos nos convocan a darnos cuenta de lo que somos como humanidad y que necesitamos dependencia total de Dios en nuestra vida, que la gobierne siempre. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder alabarte. Alabarte por lo que tú has hecho con nosotros, en particular con cada uno. Siendo, Señor, pecadores, tú mostraste tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas. Señor, si cada uno de nosotros piensa: ¿dónde estaríamos sin ti? Muchos nos daríamos cuenta, Señor, que estamos perdidos. Nuestra vida no tendría sentido. Estaríamos sumidos tal vez en muchas cosas en las que tú nos has rescatado. Y te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad. Alabamos tu nombre, porque en medio, Señor, de las circunstancias pasadas, presentes y futuras, nuestra certeza es que tú estarás con nosotros. Señor, ese Dios que descendió de los cielos para mostrar su misericordia, su justicia en medio nuestro, Señor, te damos gracias. Te alabamos, porque maravillosas son tus obras en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, porque hemos puesto nuestra esperanza en ti y jamás seremos avergonzados por eso,
porque esperamos en ti. Jesucristo, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres el Rey que pronto viene, tú eres nuestro sanador. Te damos gracias, te glorificamos, porque sabemos y reconocemos que tú eres Dios, que nuestra vida está a veces complicada por enfermedad y por situaciones complicadas en nuestra familia, las ponemos delante de tu altar. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Cuándo se acabará? No lo sabemos, pero ponemos nuestra confianza en ti nuevamente. Queremos, Señor, darte gracias por el gozo y tal vez, Señor, también por el lamento, Señor, que hacemos en nuestras oraciones personales y comunitarias. Te damos gracias, porque en cada momento de nuestra vida tú estás con nosotros. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios. Y tú, Señor, nunca nos dejarás. Esa es nuestra confianza. El Emmanuel, el Dios con nosotros, está en medio nuestro. Porque ha bajado, porque nos ha mirado, porque nos ha escuchado de nuestro clamor y está pendiente de todas nuestras necesidades, pero también de todas las necesidades y de todo el clamor que otras personas están realizando hoy día, en este momento, en otras culturas. Te damos gracias, porque maravilloso eres tú. En el nombre de Jesús.